inevitable mencionar a Cuyaya y no relacionarlo con el deporte. Hoy conocemos a uno de sus protagonistas, quien está directamente relacionado con ofrecer un ambiente de contención y de vínculo con los chicos. Quédate y recorramos juntos este barrio. Rueda que rueda, danza que renueva el tiempo. A principios del siglo pasado era Cuyaya pintoresco, pleno de embelezo y armonía. Su crecimiento fue lento, paulatino. Se produjo el loteo o fraccionamiento y Cuyaya fue poblándose. Esto trajo aparejado un cambio que transformó toda la zona. La mayoría de las casas de barrio se construyeron con piedras, aprovechando la proximidad del río y solo excepcionalmente utilizaron el adobe. Bueno, la construcción de Cuyaya por la cercanía del río, o sea, del río Chico, la cantidad de piedra, todo. Acá había un constructor que se llamaba Sandalio Flores, le decían, bueno, que vive acá en la calle de Cabana de la Corte. También estaba acá, que estaba frente a la plaza, otro constructor, que era la familia Alba, que su propia casa tiene la característica de la construcción de piedra, ¿no? O sea, todo el frente de piedra, ¿no? O sea, que es la característica de la construcción del barrio Cuyaya, o sea, que hay muchas casas de piedra. Y quizás todavía se mantiene, ¿no? Por ejemplo, en la José de Iglesia, en la casa de los Abraham, que hoy funciona el colegio técnico, todo el frente es de piedra, todo el frente, o sea, donde era el primer almacén, todo era piedra. La casa de, por ejemplo, la familia Coca, de lo alto de Cuyaya, que era una de las primeras casas también de Cuyaya, también todo era de piedra. Lamentablemente hace poquito se lo desarmó, o sea, que hay muchas casas que podría formar parte del museo de los barrios, se están destruyendo. Pero no así la casa más antigua, ¿no? Una que tiene una construcción de adobe en su fachada. Es una de las construcciones más antiguas, ¿no? Pero hay otra más antigua que esa, ¿no? Que también era de adobe, que era de la casa de la familia Subieta, que también se ha destruido, bueno, que se formó. Era una de las primeras familias que también que arrendaba casi todo Cuyaya, ¿no? La mayor parte de Cuyaya, que plantaba chorlo, todo. Incluso hay en esa casa todavía se conserva una olla de hierro fundido desde el año 1800, donde ellos reparaban la ropa para la chicha y la bebida para la gente cuando se festejaban, por ejemplo, los gauchos de Juan Galán, los gauchos de la Almona festejaban. Esa gente era característica de la parte de los gauchos y la preparaba bebida como la chicha o agua blanca, tenía muy particular con esa olla. ¿Y esta plaza cómo surgió, la Plaza Constitución? Bueno, esta Plaza Constitución, bueno, de acuerdo cuando se hizo el loteo de los hermanos Claro, antes de que haga el loteo de los hermanos Claro, acá ya venían gente a este espacio porque acá había muchos pájaros, especialmente los chalchaleros. Acá venían la gente del centro a ver los chalchaleros porque toda esta parte era una zona muy, muy hermosa porque se caracterizaba por los cantos de los pájaros. Y generalmente, bueno, la gente se asentaba acá, llegaba hasta acá y había muchos pajaritos, muchos pájaros hermosos, los chalchaleros, y bueno, después la parte de arriba que se veía también que iban a juntar los huevos de sur y todas esas cosas. Y después va surgiendo la Plaza Constitución. Bueno, lo pone la Constitución por la época de la Constitución Argentina. Lo pone el nombre de la Plaza Constitución, 1853. Después pasó a ser Plaza Constitución nomás. ¿Y la iglesia se hizo en varias etapas? No, la iglesia, claro, la iglesia se hizo en 3 etapas más o menos. Cuando antes era un toldo, una carpita en el Alto Cuyaya, donde venía el padre José Márquez, el padre Jerónimo Echonfe, que hacía un párroco de 30, 40, de más de 50 años de Cuyaya, pero él antes pertenecía a Moreno. Y él venía acá, una vez que se terminó la iglesia en el año 65, con la ayuda de los soldados que han terminado de hacer la parte de la obra, la inauguración de la iglesia, bueno, ya quedó el padre Jerónimo Echonfe a cargo de la iglesia de Cuyaya. Cachimba. Así llamaban cariñosamente a don Federico von Weningen, quien como muchos otros extranjeros llegaban a nuestras tierras escapados de las guerras que se vivían en el viejo mundo.
partió un día de Austria para afincarse en estos suelos. Esta casa, bueno, acá vivía el señor Federico Bombenike, famoso cachimba, le decían, ¿visto? Ella es la hija, Así es. una de las mejores vecinas que tengo acá en el barrio. Y bueno, esta casa, este señor muy particular, tiene una empresa, ¿no?, que se llamaba La Extranjera. Ajá. Este señor hizo mucha obra acá en Cuyaya, pero la más especial para mí fue la Casa Sueca, donde está la escuela Pablo Pisurno. Actualmente es la escuela Pablo Pisurno. Actualmente la escuela Pablo Pisurno. ¿Por qué esa es la obra más especial para mí? Por su forma, la forma característica de la construcción. A la europea. A la europea. Claro. Y la forma de la gente que vivía en ella. O sea, los pintores, los bohemios, famosos pintores, ¿no? Todos los artistas. Todos los artistas de Jujuy casi han venido a vivir en esa casa. Guillermo Rux. Por ejemplo, Pedro Portugal, no se olvide que Pedro Portugal fue un famoso pintor que murió en Francia, ¿no? Pintor internacional, todo. Rodolfo Lerma, Fernando Lerma también fue un famoso pintor que era nuestro, que pintaba en Humahuaca, pero también reconocido en forma... Guillermo Rux vivió muchos años ahí. Con una gran visión constructora, von Weningel lograba estar al nivel de un arquitecto. Es así como funda una de las primeras empresas constructoras de casas de la ciudad, La Extranjera. Aún hoy pueden observarse en Cuyaya construcciones tales como el centro vecinal y la célebre Casa Sueca. Sí, esta casa sueca fue construida en la época, en el año 1945, 1943, ¿visto? En esa época se le consideraba una mansión, incluso también por la gente que ha venido a traer algo. Era una persona muy rara, ¿visto? Era flaco, alto, delgado. Le han puesto de apodo Raco por una época de una revista Tony que salía, porque usaba anteojos chiquitos. Ahora, en esta casa, como decía la hija de Von Weningel, acá pasaron muchos pintores muy famosos, ¿no? Por ejemplo, Medardo Pantoja, que fue profesor, que ahora tiene el museo, la municipalidad, Jorge Mendoza, los famosos cuadros de los niños de Chucalena, vivió acá. Medardo Pantoja venía acá, ¿no? Era tilcareña, venía acá, pero pintó un cuadro de la subida de Cuyaya en esa época de Pantoja. Pero también vivió acá Mario Portugal, que falleció en Francia, famoso pintor. ¿Y qué se mantiene de aquella casa hoy en lo que es el Colegio Pablo? Lo que se mantiene en esta casa generalmente es el frente nomás, el frente. Después lo demás ya todo fue modificado. Casi ya se perdió casi mucho el estilo, ¿visto? De las plantaciones que había, los árboles, se volteó muchos árboles, muchos pinos, o sea que no, muy pocas cosas se mantienen. Y acá había, en esta esquina había el primer buzón, correo, hacía que acá se dejaban los buzones, la carta, para no irse al centro, ¿no? Ajá. Antes, como se crecía mucho el río, no había forma la gente de pasar, hasta que se construyó el puente de Lavalle, pues generalmente de acá se puso un buzón, y de acá se retiraban las cartas para la gente. ¿El primer puente fue el Lavalle? El primer puente fue el Lavalle, después pasó a la pasarela, que se volteó la pasarela y después se construyó el puente de Argañará. Sí, el primer puente fue el puente de Lavalle, la gente se iba al puente de Lavalle, pero generalmente la gente no cruzaba mucho por el puente de Lavalle, les quedaba muy lejos, o sea que se cruzaba, bajaban el río, se ponían los tablones, hacían con piedra. Generalmente en esa época, quien se encargaba de poner casi los tablones en la pasarela fue Sotelo, el negrito Sotelo, que era entrenador, que en esa época jugaba junto al Baque con el doctor Horacio Gomán, que era gobernador de Jujuy. El deporte en general siempre fue una característica primordial de Cuyaya: fútbol, ajedrez y básquet, entre otras actividades que se suceden hasta estos días. En los barrios y en toda la sociedad el deporte es necesario, hoy más que nunca, porque han cambiado muchísimo los tiempos y la necesidad de inculcarle a los niños desde el deporte principios, valores, respeto, responsabilidad, disciplina, creo que es sumamente válido, porque los chicos han ido perdiendo lamentablemente estos principios, estos valores. El padre tiene poco tiempo en la casa por cuestiones laborales, hay mucha televisión, tecnología en la casa que hace que, aunque vivamos juntos, a veces estemos medio distanciados de los hijos,
y trabajar desde el deporte con los chicos, con los adolescentes, con los jóvenes, es válido para formar una sociedad mejor, ¿no? Omar, usted formó parte de la presidencia del Club Cuyaya. ¿Cómo fue su gestión? ¿Qué actividades realizaron? Bueno, en el año 98 tuvimos la oportunidad, después de un trabajo previo para llegar al Club Cuyaya, de ocupar la presidencia. Estuvimos 5 años, del año 98 al año 2003. Nosotros lo hicimos, dimos un pasito adelante. Recuerdo en aquel momento, en el año 2000, el primer campeonato argentino del Club Cuyaya lo alcanzamos con un grupo de gente, de padres, de colaboradores. Tuvimos la oportunidad de llegar hasta Santiago del Estero con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y para eso es un orgullo. Después en otra disciplina recuperamos una conciencia de participación en el vecino. Es por eso que tenemos una tarea que desarrollamos diariamente acá en el barrio, en 3 sectores, en las 790 viviendas, acá en la Plaza Tusca y en Barrio Norte, una escuela de fútbol que se denomina Cocortí del barrio Cuyaya, con la intención de contener a niños de 5, 11, 12 y 13 años para trabajar el deporte, para inculcarles hábitos de deporte y para trabajar en la integración.